Bien. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que son lo que es el periódico mural, ¿ya? Educación para la salud, instrumentos y medios de promoción, de exhibición, o sea, cómo a través de la exhibición vamos a hacer comunicación, ¿no? Promoción de la salud a través de quién, del periódico mural, que es uno de los instrumentos y medios de promoción, ¿ya? Entonces, el periódico mural nos va a ayudar muchísimo en esta labor. A ver, empezamos. Aquí tenemos, por ejemplo, los medios de enseñanza, que nos van a ayudar muchísimo. ¿Ven? Por ejemplo, qué funciones cumplen los medios de enseñanza y aprendizaje en el proceso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, fuentes de contenido, objetivizan el contenido, tenemos que optimizan el aprendizaje, son recursos para formar y desarrollar habilidades en los jóvenes, son recursos para evaluar el aprendizaje. Entonces nos vamos a ayudar de ello, ¿no? Para evaluar el aprendizaje, etcétera. A ver, ¿con qué enseñar y con qué aprender? Eso es muy interesante, esta preguntita, ¿no? ¿Con qué enseñar y con qué aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, que aquí vemos que estos pueden considerarse objetos conservados, representaciones materiales, ¿no? Que nos van a ayudar como instrumentos, equipos, y que forman parte de los docentes y los estudiantes, ¿no? Y público a quien está destinado estos métodos o medios de enseñanza, ¿ya? Al público en general, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás en tu centro de salud y tú tienes un buen periódico mural ahí en tu centro de salud, las personas mientras están esperando turno para ser atendidos, ellos muchas veces se acercan a los periódicos murales para poder leer, informarse de alguna noticia, algún alcance, ¿no? Entonces, a través del periódico mural ayudamos a que la gente también se informe y también aprendan técnicas y algunas cosas importantes que ellos necesitan, ¿no? Porque todas las personas en todo momento estamos aprendiendo, estamos informándonos, de tal manera que en la vida siempre la pasamos aprendiendo. Esa es la verdad. Entonces, todo esto favorece que el público se pueda apropiar del contenido, porque es público, tú lo estás publicando y todo aquel que se acerque lo va a leer, lo va a interpretar, ¿no? Entonces, todo esto, ellos cumplen funciones, estos medios de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, instructiva, ¿no? Vamos a ver, eh, formativa, motivadora, innovadora también y creadora, vas a ver también lúdica, recreativa y desarrolladora de control. Por ejemplo, ahí vamos a ver, por ejemplo, cuando ustedes ven unos periódicos murales que a través de muñequitos o a veces como situaciones que conversan, ¿no? O sea, eso hace que la persona se acerque cuando tú colocas colores atractivos. Todo eso favorece a que las personas se acerquen al periódico y se pongan a leer, a informarse. Entonces, todo esto, estas funciones instructivas, formativas, motivadoras, desarrolladoras, lúdicas, recreativas, todo esto va a permitir la facilitación del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la fundamentación psicopedagógica, son las siguientes, ¿no? Que está basada en las relaciones entre lo sensorial y lo racional, ¿no? O sea, a través de los órganos sensoriales, ¿no? Que, por ejemplo, experimentos han demostrado que la mayor parte, ¿no? En el hombre, ya en la mayor parte del grado, en mayor grado, la función de los órganos sensoriales han demostrado que el hombre aprende y puede llegar a través de los sentidos visuales y auditivos. Claro, por ejemplo, cuando tú observas una imagen, se te queda grabada. Ahora, si tú escuchas un sonido, una explicación, algo, 2 veces más grabada, porque el cerebro está trabajando en toda esa información, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Cuando ustedes hagan un periódico mural o trabajen en él, cuando vayan a sus prácticas, cuando Dios, ya bueno, ya se va a reiniciar seguro todas estas actividades,
ustedes van a tener que ir a trabajar a los centros de salud. Y entonces ustedes van a ayudar al personal del centro de salud lógicamente, a elaborar los periódicos murales, porque ese es nuestro trabajo, participar en la elaboración de estos periódicos murales, ¿ya? Entonces, ya sabemos que como esta fundamentación psicopedagógica está basada en la relación entre lo sensorial y lo racional, o sea, los sentidos y la asimilación del conocimiento, ¿ya? O sea, ¿qué sentidos? El oído, la visión, ¿verdad? Sentido de la visión y el oído. Yo veo, esa imagen se me queda grabada. Yo escucho 2 veces más. Lógicamente, eso ayuda muchísimo en estos aspectos, ¿no? Bien, ahí también vemos que hay aspectos más destacados de la fundamentación psicopedagógica, ¿no? Por ejemplo, ahí que como con los medios se aprovechan en mayor grado la función de los órganos sensoriales, como lo hemos dicho. Ya vemos también que hay experimentos que se han hecho y demuestran que la mayor parte de que el hombre aprende y puede llegar a través de los sentidos, ¿no? Lógicamente, como les digo, los sonidos, las imágenes se graban y se quedan. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Por eso cuando hagamos un periódico mural, muy importante es que sea atractivo al ojo, los colores que impresionen, de tal manera que queda grabado toda esa información, ¿ya? Entonces, con estos medios se logra una mayor permanencia de los conocimientos en la memoria, definitivamente, ¿verdad? Los medios audiovisuales, por ejemplo, hoy en día que tenemos tanta ayuda audiovisual, yo, por ejemplo, les he colgado videos que lógicamente va a reforzar todo este conocimiento del cual estamos conversando el día de hoy. Entonces, el periódico mural viene a ser un medio de enseñanza o de comunicación general. Por ejemplo, se destina a la exhibición de fotografías, de carteles, textos, imágenes con el fin de informar a las personas que observan, ¿no? Los contenidos de índole docente, puede ser cultural, etcétera, ¿no? Entonces, es un medio visual fijo, porque ustedes lo van a ver, miren, ahí está una señora, ven, en un periódico, está leyendo, muy importante, ¿ven? Y está destinado a un público determinado. Por ejemplo, si mi periódico mural es en mi colegio, como lo están viendo acá de unas niñas, ¿ven? ¿No? O mi periódico mural es en mi zona de trabajo, o de repente en alguna institución pública, entonces depende de todo eso, también la información va dada con respecto a cada lugar donde esté puesto este periódico mural, ¿no? Bien, está destinado a un público determinado, su presentación se hace periódicamente, lógicamente, ahí está, miren esa forma, miren la presentación, qué bonito ese periódico mural, ¿no? Pero esos son más costosos también. También vemos que la ubicación en un lugar previamente seleccionado es muy importante, esto es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no lo voy a ubicar pues afuera de mi local y que el sol deteriore las letras, borre las letras, o de repente si hay lluvia, lo malogre. Entonces se dan cuenta, hay que ubicarlo en una zona protegida del medio ambiente, o sea, que esté visible, pero protegido, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos unos que son bien prácticos. Bueno, aquí los jóvenes están elaborando un periódico, ya, pero hay que ponerlo en la sombra, fuera del sol, o sea, lejos del sol o de lluvias, etcétera, porque esto lo va a deteriorar, ¿no? Entonces, hay que ubicar un lugar especial, ¿ya? Que tú lo vas a seleccionar, en donde tú quieres que llegue la gente, donde tú quieres que ellos se acerquen a leer cómodos, tranquilos, entonces de esa forma va a cumplir su función, ¿no? Pero ¿cómo se construye? ¿Cómo se hace un periódico mural? ¿No? Porque esto es muy importante, ¿no? Generalmente están formados por una pieza rectangular que puede ser de madera, de cartón, tabla, depende de la base que tú, según los medios económicos. En otras instituciones, por ejemplo, los mandan a hacer, como el que ustedes han visto hace un ratito, ¿no? Aunque también varían en la forma de acuerdo a la originalidad de la persona, la creatividad que tenga, ¿no? Puedes usarse también de plástico, de cristal, también pueden ser de aluminio, con vidrio. Esos son más costosos, ¿no? Entonces también pueden utilizarse, tomar en cuenta que el mural no es su forma, sino del material que está hecho, incluso su color, sino la información que van a colocar ustedes aquí, ¿ya?
Su ubicación, la ubicación del mural es muy importante. Debe ser motivo de reflexión esta ubicación, ¿ya? Pues se deben buscar los mejores lugares que tengas en el lugar, o sea, en la zona donde tú, por ejemplo, si es tu centro de salud, que esté cerca a un pasadizo importante, que todo el mundo lo visualice y se acerque a leer. Esa es la importancia de la ubicación, ¿ya? Entonces, buscar el mejor lugar que tú tengas en el local y donde transite el público a lo cual nos estamos dirigiendo, por ejemplo, los pasillos, salas o áreas de recreación, ¿no? Por ejemplo, no colocarlo cerca de los baños, porque lógicamente cuando una persona se dirige al baño es porque está en una emergencia, ni lo van a ver. Tiene que ser en una zona donde la gente está sentada, esperando, una sala de espera, por ejemplo, ¿no? Bien interesante, ¿no? Un pasadizo, donde todo el mundo transita y lo pueden ver, ¿ya? Entonces, los pasillos, los vestíbulos también, ¿no? Un lugar inadecuado, por ejemplo, es a la entrada de los baños, cerca de una escalera, a la entrada del comedor, porque las personas pasan por ellos sin detenerse, lógicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajo, ¿qué trabajos vamos a exhibir en este periódico, no? ¿Qué calidad de información vas a presentar, no? ¿Qué calidad de las informaciones que tú vas a presentar? ¿Sobre qué vas a tratar? Generalmente los periódicos murales se organizan, se preparan de acuerdo a fechas, ¿no? Por ejemplo, en los centros de salud o en las empresas o en las instituciones, por ejemplo, una empresa, si es una fiesta festiva para la empresa, cumplen aniversario, etcétera, etcétera, ellos preparan un periódico mural. En el centro de salud donde ustedes van a ir a trabajar, por ejemplo, el día de la tuberculosis, el día del técnico de enfermería, el día de la enfermera, etcétera, etcétera, y en fechas muy especiales, el día de la medicina peruana, etcétera, etcétera, ustedes colocan temas alusivos a esa fecha, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Con información que va a educar y va a informar, ¿no? A las personas interesadas. Nos indican también que aquí debemos utilizar materiales atractivos, lógico, concretos, y si es posible con predominio de imágenes, o sea, dibujos, esquemas, ¿no? Y colores adecuados, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver que cuando se sitúan convocatorias a diferentes actividades, destacar el lugar, fecha y hora. Eso es muy importante también, ¿no? Vemos también que la utilización de las técnicas empleadas en la pintura, con una serie de colores que impacten, colores bonitos, colores fuertes, alegres, ¿no? Entonces, aquí eh, una imagen, lógicamente, va a ayudar muchísimo al mensaje que tú quieras mencionar, enviar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden ser letreros recortados, pueden sacarlo de revistas, impresiones que puedan sacar de internet, etcétera, etcétera, con fotos, ¿no? Entonces, esa es ya creatividad de las personas que lo están elaborando, ¿ya? Por ejemplo, eh, si ustedes van a colocar esto de lugar, fecha y hora, son citas, ¿no? Por ejemplo, se va a realizar una campaña de vacunación, por decirles, ¿no? Ahí se coloca ahí llamativo, porque la gente dice, ah, ya, sábado, domingo, a tal hora, en fin. Entonces, todo eso se va destacando, de tal manera que las personas ya están informadas sobre el tema, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el periódico mural, otros elementos con los que tú debes contar, ¿no? Por ejemplo, eh, es necesario recomendar, por ejemplo, la posición, ¿no? De los trabajos, su permanencia, juegan un papel en la efectividad del periódico mural, ¿ya? Esto es muy importante. Eh, por ejemplo, si es una campaña de algo, siempre es bueno hacerlo protegido, que el medio ambiente no lo deteriore, ¿ya? Para que dure más tiempo, ¿ya? Los trabajos deben cambiarse periódicamente, sí, siempre y cuando, lógicamente, las fechas que vienen, alusivas a esas fechas o a las actividades que se van a realizar, ¿no? Se recomienda su reposición cada 2 o 3 días, según sea el caso, porque hay periódicos murales que se cambian cada semana, por ejemplo. Hay otros que los cambian cada 15 días, ¿ves? O sea, ya de acuerdo al criterio de las personas que se encargan de elaborar, ¿ya?
Por ejemplo, un tema extenso puede ser tratado por partes, ¿no? O sea, para que no sea agotador, no sea así agobiante para la persona que está informándose. El periódico mural también, cuanto más simple, mejor será. El mensaje va a ser mejor, ¿no? Va a llegar mejor la información, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos unos periódicos en el mes de mayo, el Día de las Madres, por ejemplo, va dedicado a las madres, ¿no? Entonces, en fin, entonces todas esas, eh, aquí en el de arriba se ve muy recargado, no se ve un orden. En cambio aquí sí, ¿ven? O sea, tiene que ser organizado y respetando ciertas distancias para que sea atractivo al ojo humano y se acerquen a informarse. ¿Mm? Por ejemplo, dividir el mural en secciones identificándolas con letreros puede ser contraproducente, ¿no? Por ejemplo, allí, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver que el periódico mural, vamos a verlo, que la utilización, hay algunos de bolsillo, esos no son recomendables, ¿ya? El mural no está exento, por ejemplo, de situar en él elementos que sirvan de distracción y aumenten la motivación para acercarse a él. Lógico, lo que queremos nosotros es que la gente lo lea, lo vea, lo disfrute, de tal manera que nosotros tenemos que organizarlo, realizarlo atractivo, como les decía, colores fuertes, amarillos, verdes, rojos, naranjas, azules, celestes, esos colores bonitos, alegres, eso va a ayudar muchísimo, el matiz de los colores atrae, ¿no? Entonces, y el mensaje que tú brindes en cada color, o en fin, como tú lo arreglas, va a ser la parte que va a atraer a las personas, ¿no? Y lo va a motivarlos a que se acerquen a él. Y también la originalidad es muy determinante, ¿no? O sea, original quiere decir la creatividad que tienen las personas que lo están elaborando para informar, ¿ya? Por ejemplo, aunque generalmente son utilizadas como medios informativos, pueden adoptar también la función de medios de enseñanza. Lógico. Por ejemplo, ustedes en su centro de salud dicen, enseñarles a las mamás, a las señoras, a todas, cómo lavarse las manos, por ejemplo, todos los pasos de lavado de manos, así, en fin, todos los pasos los dibujan ustedes ahí, de tal manera que las personas, mira, ¿no? Entonces ellos van aprendiendo. Ese es sobre todo el objetivo, ¿no? Del periódico mural, ¿ya? Por ejemplo, otro mensaje, un tema puede ser por la preparación de los alimentos, ¿no? Cómo enseño a las señoras cómo lavar las verduras, las frutas y cómo debo tenerlas allá en la casa para que no se mosqueen o no se ensucien con el medio ambiente, ¿no? Tenerlas protegidas, o sea, todos esos pasitos interesantísimos, pequeñitos, pero que son tics que a las madres de familia, sobre todo, nos encanta. Entonces, tú de una forma eh, didáctica vas enseñando de tal manera que la persona dice, oh, qué bonito, y entonces, y como la trae los colores y la forma como tú lo has arreglado, se acercan, ¿no? A leerlo, informarse. Por ejemplo, aquí el primer elemento a tener en cuenta en un mural son las personas a las que estarán dirigidas las informaciones. Por ejemplo, tu periódico mural en tu centro de salud. Supongamos que eh, vamos a hacer una campaña de vacunación, ¿ya? A los niños y a las madres gestantes, supongamos que sea así. Entonces, toda la difusión, los dibujitos, los encargos, todo lo que tú coloques allí van a estar destinados a ese mensaje, ¿no? Que es la información, los dibujitos con respecto a lo que es la vacunación, quiénes se deben vacunar, qué edades, colocar el tipo de vacuna que van a colocar, a la madre gestante, enseñarle por qué se debe vacunar. O sea, todo el mensaje de tal manera que todos se informan y saben y asisten ese día a la campaña, ¿no? Participan activamente porque de todas maneras es su bienestar. ¿Sí? Por ejemplo, también tenemos clases de murales, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, en las clases de murales, no hay una clasificación oficial de los murales, pero de acuerdo a su contenido informativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos murales que son gráficos, ¿no?
o de información general. Por ejemplo, en estos murales gráficos de información general, consiste en que tú recortes fotografía, a la que tú les añades un texto escrito por los redactores del mural, ¿no? O sea, lo que están preparando ustedes, por ejemplo, cuando vayan al centro de salud, ¿no? Pueden encontrar fotos según lo que ustedes quieran enviar, ¿no? Lo que quieran educar, cuál es el mensaje. Las ilustraciones deben de ser nítidas, eso es muy importante, ¿no? Y muy expresivas, y no deben repetir lo que ya se ve. Eso es función del pie de página, sino complementarlo. También tenemos un mural de información general. Por ejemplo, ahí se confecciona recortando, por ejemplo, el resumen o entradilla de noticias, de periódicos, de revistas, o sacadas también de internet. Entonces, aquí lo importante es el texto, ¿no? Acá. Y también tenemos murales monográficos. Esto de aquí vamos a seleccionar noticias que se realizan sobre un único tema y los textos lo complementan con los dibujos con ilustraciones expresivas, ¿ya? El mural también tenemos pedagógico, ¿no? Aquí los temas del programa específico de un programa educativo, ¿no? Escolar, por ejemplo, si es en un colegio, ¿no? Aquí vamos a hablar de un programa de educación, aprovechando noticias que tengan una estrecha relación con los objetivos de cualquier tarea o área que puedan tomar, ¿no? Agarrar, ¿no? De acuerdo a su característica física, estos periódicos también tienen ciertas características físicas. Tenemos, por ejemplo, eh, ellos fijos, ¿no? Los fijos, hay murales móviles, o sea que tú los cambias de un lugar a otro, ¿no? También tenemos tipo biombo, esos son más costosos. Estos son muy interesantes. Tipo biombo. Y vamos a ver, por ejemplo, que el periódico mural también tiene que tener ciertas características, ¿no? Que, por ejemplo, es uno de los recursos menos costosos, se plantea de acuerdo a los objetivos de comunicación que tú pretendes lograr, ¿no? Por ejemplo, asimilar alguna característica de los diarios impresos, un periódico mural, por ejemplo, presenta información diversa, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se informa de noticias de último minuto. En este momento, por ejemplo, todo es la COVID-19, ¿no? Que a todo el mundo nos interesa, por lo que estamos pasando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú lo seccionas, lo organizas en varias secciones, ¿ya? O sea, lo divides, ¿no? Por ejemplo, tú puedes colocar ahí una parte que sea la editorial, ¿no? Aquí en esta editorial, por ejemplo, es la presentación del periódico, ¿no? Y debe incluir información de quiénes lo han elaborado, a quién está dirigido, o resaltar fechas cívicas del mes, ¿no? O sea, algo especial. Y presentarlo en forma breve, lo que los lectores podrán encontrar todo eso en el periódico. A ver, noticias, ¿no? Por ejemplo, del lugar de la ciudad donde tú estás, por ejemplo, si es tu distrito, tu región, pueden ser nacionales, internacionales, de acuerdo a lo que más sobresalga, ¿no? Y hablada o escrita, ¿no? Que tú la puedas también editar. También podemos tener aquí cultura, eso es muy bonito, ¿no? El conjunto de todas las formas de modelos, patrones, por ejemplo, acá, en esto de la cultura, explícitos, a través de lo cual nuestra sociedad se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace divulgación, ¿no? Del arte, ¿no? Algo, de repente, hoy día en la tarde va a haber un pasacalle, de repente va a haber una exposición, un taller de pintura, etcétera, ¿no? Eso es bonito porque a la gente le encanta la distracción, ¿no? Y sobre todo que se distraen aprendiendo, lógicamente. El deporte también tenemos otro, ¿no? El deporte, aquí a los jóvenes sobre todo les encanta mucho el deporte, ¿no? Cuando se está en la temporada de básquetbol, de fútbol, etcétera, también es muy bonito que se divulgue sobre eso, ¿no? Que se hable sobre manifestar, por ejemplo, también la actividad física, motivar a la gente, ¿no? Que realicen deportes. Otro punto bien simpático también son las amenidades, ¿no? Las amenidades aquí involucra todo lo que es entretenimiento. Por ejemplo, tú puedes poner ahí unos chistecitos. ¿A quién no le encanta el humor, no? Reírnos un ratito, ay, ocurrencia, pegaron, no sé, ustedes sacan de internet, porque, en fin, esa es ya creatividad de cada uno, ¿no?
trabalenguas, adivinanzas, caricaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, del arte, ¿no? Los editores pueden poner un dibujo, una pintura, algo de interés para el lector, ¿ya? Y literatura, bueno, que aquí pueden poner algo de una creación literaria, una narrativa, un cuento, una anécdota, una vivencia, algo que haya alusivo a alguna fecha cívica, etcétera, etcétera. Entonces, se puede dividir en todas estas secciones, ¿se dan cuenta? Son como 7 secciones que va a ayudar muchísimo en esto, ¿no? Y también que lleve ilustraciones, ¿no? Lógicamente, con respecto a lo que estamos tratando, ¿ya? Aquí recorta, estas ilustraciones pueden ser de revistas, de internet, de periódicos, fotografías, esquemas, dibujos, en fin, desarrollar la creatividad en las personas que los están desarrollando. Que sea dinámico, definitivamente. Un periódico mural tiene que ser tipo alegre, digamos, ¿no? Que manifieste, o sea, entusiasmo, motive, ¿no? A las personas que se acercan a él, ¿verdad? Entonces también vemos que el periódico mural tiene sus ventajas, ¿no? Ahí tenemos que, por ejemplo, el periódico mural, en las ventajas, vamos a ver que nos ayuda muchísimo a presentar uno o varios temas, ¿ya? Estimula la participación de todos los miembros de la comunidad, lógico. También enfoca un tema, de repente, visto de diferentes perspectivas, ¿no? Integra un texto, imágenes, o sea, fotos, etcétera, eh, algo acerca alusivo a una fecha, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Medicina, el Día de la Enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? También se puede colocar sobre eso, ¿no? O una retroalimentación inmediata a los participantes y esas ventajas que también integra al grupo. ¿Por qué? Porque participando a elaborarlo, integra a todas las personas. Pero también a su vez también hay desventajas, ¿no? Lógicamente que esas desventajas, ¿cuáles son, por ejemplo? Una desventaja es que a veces son errores que se repiten, ¿no? Por ejemplo, amontonar la información. Esa es una desventaja. Hay que, por eso yo le dije que se dividía en espacios, secciones, ¿no? Con la editorial y todo lo que hemos conversado. Es un orden y se va a ver mejor. Cuando se acumula la información, la metes de un sitio a otro, se va a ver, no se ve un orden, ¿ya? O sea, es una desventaja, ¿no? Letras muy pequeñas también es una desventaja, ¿no? La falta de análisis del contenido también es una desventaja, ¿no? Por ejemplo, la carencia, ¿no? De unidad y el diseño. Eso tiene que todo ir a ser armónico, definitivamente, ¿ya? Entonces, el modelo de cómo preparar un periódico mural en promoción y prevención de la salud, esto es muy importante porque ustedes lo van a realizar en sus centros de salud. Vamos a ver pasos recomendados para la elaboración del periódico mural. Por ejemplo, allí vamos a ver en la salud tipos de, mire, este es un bonito, esta es una obra de arte de un pintor español. ¿Cómo se llama este señor? Dalí, Salvador Dalí. Él hablaba de la persistencia de la memoria, relojes blancos, mira qué loco, ¿no? Pero era un famoso pintor, pero español. Bien, entonces, con respecto a esto de los modelos en los murales, en los periódicos murales, ya allí entra todo lo que es la creatividad. Nosotros si estamos en un centro de salud, lógicamente todo lo con respecto a salud, educación en salud, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es ciencias relacionadas a la salud, periodos de la enfermedad, si estamos explicando de la COVID, de la tifoidea, de la tuberculosis, etcétera, etcétera, ¿no? O de repente hablamos sobre las enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenirlas, eh, si estamos hablando de métodos anticonceptivos o planificación familiar también. O sea, es bien interesante de acuerdo a lo que tú quieras hacer, ¿no? Promoción, prevención de la salud, de prevención de la enfermedad, ¿no? O sea, todo lo que tú quieres realizar lo puedes informar ahí, ¿no? Esos datos, por ejemplo, diseñar los equipos para trabajar, elección del título, forrar la base, dividirlo, sus diseños, poner los mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Esa ya es creatividad de todos ustedes. Entonces, esto no lo olviden porque ustedes, una vez que tienen que hacer sus prácticas definitivamente, eh, ustedes van a realizar estos periódicos en su centro
de práctica, ¿no? Que son los centros de salud. Entonces, de esa forma, vamos nosotros, por ejemplo, y sobre todo yo les recomiendo que cuando vayan a su centro de salud, ustedes sean bien solícitos con respecto a lo que es la elaboración de estos periódicos murales, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos organizaríamos para hacer un periódico mural? ¿No? Generalmente en los centros de salud se elige, por ejemplo, cuando ya las jóvenes están haciendo sus prácticas, se organizan en equipos, ¿no? De 3 o 4 jovencitos, ellos lo decoran, cambian todos los fondos, los colores, y llevan las imágenes, los mensajes, los textos, etcétera, etcétera, de tal manera que una vez terminado, ya lo colocan en los pasadizos para que la gente que está llegando a su centro se informe. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que el periódico mural tenga la función motivadora de informar, relajar, y que la persona de esa forma va aprendiendo, ¿no? Entonces, la finalidad es que las personas que acuden a ese centro, puede ser un centro de salud, de repente tu centro de estudios, o a una empresa que tú estás yendo, siempre hay periódicos murales, ¿no? Y de acuerdo al mensaje que tú quieras llevar, en fin, ¿no? Y sobre todo, proporcionar educación, comunicación y y mensajes que lógicamente enseñen a la población, ¿ya? En este caso, si en el centro de salud, educación para la salud, promoción de la salud, prevención de la enfermedad. De tal manera que la gente se involucre, ¿no? En su autocuidado, de ellos y de toda su familia. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces recuerden, ustedes van a ser educadores, ¿ya? Educadores. En todo momento de su vida profesional van a ser educadores, siempre van a educar. Y eso es un papel muy importante, ser educador, porque ustedes van a llevar mensajes para que estas personas mejoremos la vida, ¿no? O sea, nosotros a través de la educación vamos a mejorar la vida de las personas, enseñarles su autocuidado, de ellos y de su gente, de sus familias, ¿ven? Y cómo, a través también de un periódico. ¿Ven? Qué interesante, ¿no, chicos? Es un instrumento valiosísimo porque realmente a través de él nosotros podemos llevar mucha información y mucha educación. Y esto es muy importante. Eh, bien, ¿alguna pregunta aquí que ustedes quieran hacer con respecto al tema que hemos conversado? A ver, por favor.